El 1 de enero de 2010, Hugo Hernández, un hombre de 36 años de Los Mochis, México, celebraba con alegría el Año Nuevo junto a su familia, pero menos de 24 horas después, fue secuestrado por sicarios del cártel de Sinaloa, quienes lo torturaron, cosieron su rostro a un balón de fútbol y desmembraron su cuerpo en 7 partes. Aunque hay detalles aún más escalofriantes en esta historia, es solo uno de los 10 métodos brutales de tortura utilizados por los cárteles mexicanos que estás a punto de conocer, pero te advierto, estas historias te helarán la sangre. El 6 de noviembre de 1997, los cuerpos desmembrados de 2 médicos, supuestamente involucrados en una cirugía que provocó la muerte del principal narcotraficante de México, fueron descubiertos dentro de barriles llenos de concreto a lo largo de una carretera en la Ciudad de México. Y como si eso no fuera suficiente, al día siguiente se encontró un tercer cuerpo mutilado y no identificado en otro barril lleno de concreto. Las autoridades quedaron impactadas por este hallazgo, pero la historia, como ahora sabemos, es aún más aterradora de lo que parece. La cirugía, realizada el 4 de julio de 1997, consistió en una reconstrucción facial y liposucción de Amado Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez, una poderosa red de narcotráfico con base en Ciudad Juárez, justo al otro lado de la frontera con El Paso. El plan era que Carrillo Fuentes alterara su identidad, volviéndose irreconocible para las autoridades. La operación duró aproximadamente 8 horas y media en una sala llena de sicarios de alto rango del Cártel de Juárez. Sin embargo, algo salió terriblemente mal durante la cirugía, lo que resultó en la muerte de Fuentes. Esto enfureció a sus sicarios, desatando una ola de violencia en el territorio controlado por su sindicato. Los asesinatos por venganza estallaron cuando los líderes de facciones rivales aprovecharon la oportunidad para ajustar cuentas, y los médicos que arruinaron la cirugía fueron torturados más allá de lo imaginable. Las autoridades encontraron sus cuerpos atados, amordazados y encerrados en un barril de 66 galones lleno de cemento. Además, la policía mexicana notó que les habían arrancado las uñas, sus cuerpos presentaban marcas de quemaduras, 2 habían sido estrangulados con cables aún enrollados alrededor de sus cuellos, mientras que el tercero había sido baleado. Una escena difícil de imaginar, ¿verdad? Pues hay más. El misterio se profundizó cuando Mariano Herrán Salvati, jefe de la Agencia Federal Antidrogas de México, sugirió que los 2 médicos identificados podrían haber causado deliberadamente la muerte de Carrillo. La declaración de Herrán llegó solo 5 días después de que su agencia anunciara que había emitido órdenes de arresto contra los médicos, insinuando que sus muertes cerrarían el caso de Carrillo. Sin embargo, Herrán no presentó pruebas para respaldar su afirmación, ni pudo explicar por qué las órdenes de arresto se emitieron 2 semanas después de que los hombres fueran reportados como desaparecidos. Y a pesar de los horribles detalles de los asesinatos y las imágenes perturbadoras de los cuerpos, el descubrimiento de sus tumbas de concreto no sorprendió a muchos en México. Y te explicaré por qué. Verás, durante años, los cárteles mexicanos han recurrido al concreto líquido como un método habitual para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. La razón detrás de esto es que hace que la identificación sea casi imposible y envía un mensaje contundente a cualquiera que esté observando, ya sean rivales o autoridades. En algunos de los casos más espeluznantes, esto va más allá de simplemente ocultar un cuerpo. Las víctimas son enterradas vivas, atrapadas mientras el cemento se solidifica a su alrededor. A medida que el aire se agota, sus corazones se debilitan y se ven obligados a enfrentar una muerte lenta y agonizante. Es la forma brutal en que los cárteles envían un mensaje imposible de ignorar, una marca que habla más fuerte que cualquier amenaza. Claro, las cirugías pueden salir mal de vez en cuando, y podrías pensar que, incluso si la operación falló, estos médicos no merecían un destino tan brutal, ¿verdad? Pero aquí está el giro. Carrillo Fuentes no murió por un error rutinario. Murió por una sobredosis letal de anestésicos y Dormicum, una dosis mucho mayor a la habitual, lo que sugiere que estos médicos podrían haber querido que muriera. Para aumentar la intriga, parecía que tenían vínculos con el gobierno mexicano, ya que las autoridades afirmaron que los médicos se escondían justo después de la muerte de Carrillo. Mientras tanto, los sicarios del Cártel de Juárez los torturaban brutalmente. En este punto estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo en que este caso está envuelto en mucho misterio, pero una cosa es clara, esos médicos encontraron un final inimaginablemente horrible. $20 million for the capture of a diabolical man.
Tonight, the feds are putting the pressure on to find the cartel leader who tortured and murdered a local DEA agent. José Antonio Torres Marrufo, alias El Jaguar, quien mantuvo una guerra contra el cártel de Juárez después de que se separó de esa misma organización criminal para unirse al grupo más cercano de Joaquín El Chapo Guzmán. El 7 de febrero de 1985, el agente de la DEA, Kiki Camarena, fue secuestrado a plena luz del día por un grupo de hombres armados justo cuando salía del consulado de los Estados Unidos en Guadalajara, México, de camino a encontrarse con su esposa para almorzar. Rodeado y superado en número, Camarena no ofreció resistencia mientras los hombres lo llevaban a una camioneta que lo esperaba. Trágicamente, esta sería la última vez que alguien lo vería con vida. Su secuestro se vinculó a su papel en una intensa operación de la DEA, actuando sobre inteligencia proporcionada por Camarena. Alrededor de 450 soldados mexicanos, con apoyo de helicópteros, asaltaron y desmantelaron una gigantesca plantación de marihuana de 2.500 acres en Allende, Chihuahua. Esta plantación, conocida como Rancho Búfalo, tenía un valor estimado de producción anual de $8,000 millones y se sospechaba que Camarena era el informante clave detrás de su destrucción. Tras su secuestro, Camarena fue llevado a una residencia en el 881 de Lope de Vega, en la colonia Jardines del Bosque, en la zona oeste de la ciudad de Guadalajara, propiedad del líder del cartel mexicano, Rafael Caro Quintero. Durante una atroz pesadilla de 30 horas, Camarena fue sometido a una tortura extrema, con el fin de obtener información y enviar una advertencia a las autoridades estadounidenses. Los sicarios del cartel, con la ayuda de funcionarios corruptos, lo interrogaron sobre las identidades de otros informantes de la DEA y la magnitud de las operaciones de la DEA en México. Bajo la supervisión del doctor Humberto Álvarez Machain, quien supuestamente fue traído para mantenerlo consciente, a Camarena se le administraron estimulantes para que pudiera resistir la tortura sin desmayarse. La tortura incluyó golpizas severas, fracturas de costillas y cráneo, y otros métodos brutales que lo dejaron en un dolor insoportable. Los gritos de Camarena y sus intentos desesperados de responder a las preguntas fueron grabados en cinta, revelando la crueldad de este método de tortura. Exactamente un mes después de su desaparición, los agentes de la DEA localizaron los restos del agente especial Kiki Camarena a unos 70 millas de Guadalajara, México. Junto a él estaba el cuerpo del capitán Alfredo Zavala Avelar, un piloto mexicano que había colaborado con Camarena, tomando fotografías aéreas del Rancho Búfalo. Ambos hombres fueron encontrados atados, sus cuerpos severamente golpeados y llenos de heridas de bala. Camarena había sufrido lesiones devastadoras. Su cráneo, mandíbula, nariz, pómulos y tráquea fueron aplastados, sus costillas fracturadas, y se había usado un taladro para perforar su cráneo. Aunque la muerte de Camarena provocó una gran represión contra los carteles mexicanos, la tortura que sufrió apenas puede compararse con la de un alto sicario del cartel de Sinaloa, José Antonio Jaguar Marrufo, alias El Jaguar. Durante el juicio de El Chapo, el ex narcotraficante Edgar Galván, quien declaró como testigo, mencionó el nombre de Jaguar en la corte. Su testimonio pintó a Jaguar como un hábil torturador, conocido entre sus asociados por su violencia implacable e instintos asesinos. Era notorio por no tener límites morales. El 7 de mayo de 2010, Torres Marrufo, junto con Fernando Arellano Romero y Mario Iglesias Villegas, trabajando bajo las órdenes de Joaquín Guzmán e Ismael Zambada, tramaron secuestrar y asesinar a un ciudadano estadounidense junto con 2 de sus familiares. Marrufo dio instrucciones a un individuo en El Paso para que viajara a una boda en Juárez para identificar a un objetivo específico, el novio, un ciudadano estadounidense de Columbus, Nuevo México. Actuando bajo las órdenes de Marrufo, el novio, su hermano y su tío fueron secuestrados durante la ceremonia, justo frente a los invitados reunidos para celebrar. Su destino estaba sellado. Después de ser torturados, los 3 hombres fueron encontrados muertos, dejados en la cama de una camioneta abandonada en Juárez, días después. Sorprendentemente, una 4ª persona también fue asesinada durante el secuestro de la boda. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Marrufo una vez irrumpió en una boda en México con sus hombres para apoderarse de la novia, su hermano y el tío del novio, arrancándolos de un evento que, momentos antes, había estado lleno de lágrimas de alegría. Aunque la razón exacta de la violencia no está clara, se sabe que el novio era un ciudadano estadounidense. Marrufo se especializaba en secuestrar enemigos, a menudo dejando sus cuerpos desmembrados para que todos los vieran como un mensaje macabro.
A veces ni siquiera se molestaba en esconderlos. Un informe del Departamento de Justicia detalló la crueldad de Marrufo, señalando su tendencia a exhibir públicamente a sus víctimas y a colgar pancartas con advertencias para aquellos que se atrevieran a cruzarse con el cartel. Bajo la dirección de El Chapo, los prisioneros a menudo eran interrogados y luego colgados como piñatas públicas para infundir miedo. Quizás lo más escalofriante, Marrufo tenía una habitación oculta y a prueba de sonido cerca de la frontera con Estados Unidos, denominada su sala de asesinatos, donde realizaba estos actos brutales sin temor a ser escuchado. La sala estaba meticulosamente diseñada con pisos de azulejos y desagües para facilitar la limpieza, lo que revela la espantosa precisión con la que operaba Marrufo. A former drug dealer who says he worked for El Chapo testified the alleged drug kingpin shot a man, then ordered his crew to bury him alive. Buen día, grupo. En algún momento de 2006 o 2007, Ismael Zambada, un alto líder del cartel de Sinaloa, entregó a un miembro capturado del cartel rival Arellano Félix, a Joaquín El Chapo Guzmán. Se dice que Guzmán se mostró molesto al descubrir que el prisionero ya había sido sometido a tortura con un hierro caliente. Así que, en lugar de matarlo, el Chapo lo mantuvo con vida durante varios días, interrogándolo 2 veces antes de ordenar a sus hombres que cavaran una tumba. Finalmente, Guzmán disparó al prisionero con una pistola y lo hizo enterrar, aunque el hombre seguía jadeando por aire. Lo que acabo de narrar fueron las palabras de Isaías Valdés Ríos, un ex miembro del equipo de seguridad del cartel de Sinaloa, quien testificó contra el Chapo Guzmán durante su juicio en Nueva York. Según el testimonio de Valdés, Joaquín El Chapo Guzmán, el infame líder del cartel de Sinaloa en México, estuvo directamente involucrado en los brutales asesinatos de 3 hombres que habían sido secuestrados por su organización, incluido uno al que forzó a sus hombres a enterrar vivo. Estos hombres fueron torturados durante días y, cuando el Chapo ya había tenido suficiente de verlos sufrir, personalmente dio el disparo que mató a 2 de ellos. Pero mientras el tercero luchaba por su vida, el Chapo ordenó a sus hombres enterrarlo de esa manera, añadiendo una narrativa retorcida a esta ya oscura historia. Pero la historia se vuelve aún más oscura con la de Hugo Figueroa, quien, tal como hemos visto ya, recibió un disparo en la cabeza mientras estaba de pie en una tumba ya excavada, reservada para su cadáver. El 31 de enero de 2019, el empresario Hugo Figueroa, sobrino del famoso cantante Joan Sebastián, fue encontrado muerto en Michoacán, después de ser secuestrado durante un rodeo en la Plaza de Toros La Aurora en Tarímbaro. Según los familiares de Hugo, el secuestro siguió a un tiroteo, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación sobre el incidente. Pero mientras eso ocurría, surgió un video en las redes sociales mostrando lo que parecía ser el momento en que Figueroa fue brutalmente ejecutado. Aquí está el clip. Con la gente del cerro no se juega, güey. Para que aprenda la verga, para que aprenda la verga. Cállese. Los hombres armados vistos en el video son miembros del grupo criminal La Gente del Cerro, que se dice tiene vínculos con los Viagras. Y aunque no se ha confirmado la autenticidad del video, se especula que la negativa de Figueroa a pagar los infames derechos de piso fue el motivo de su asesinato. Esta inquietante grabación capta a los sicarios de El Mencho consumiendo los órganos de una víctima mientras éste sufre en sus momentos finales. El video comenzó a circular en internet el 22 de agosto de 2020 y se dijo que la víctima era miembro del cártel de Tepalcatepec, una organización rival del imperio criminal de El Mencho, el CJNG. En el video, se observa a un individuo extrayendo un órgano del torso de la víctima y consumiéndolo, mientras otros miembros del CJNG se escuchan gritando: "Para que sepan que somos de Jalisco, vamos por ustedes, tepeques, solo 4 letras, solo gente de Mencho, solo nueva generación". Se dice que este incidente ocurrió en Michoacán, uno de los bastiones del CJNG. Sin embargo, esta no sería la única vez que se registrarían actos de tal brutalidad. En 2017, surgieron numerosos informes sobre rituales de iniciación en los cárteles mexicanos que involucraban el consumo de carne humana. A estos nuevos reclutas primero se les enseña a cortar dedos y pies de las víctimas, manteniéndolas vivas y conscientes para maximizar su sufrimiento. Luego, son obligados a consumir estas partes humanas, incluidos órganos, frente a los líderes del cártel,
sin mostrar ninguna emoción. Quienes se niegan son golpeados y asesinados al instante, convirtiéndose en presas de sus compañeros reclutas, que los desmiembran y decapitan en el acto. Los sobrevivientes de estos rituales depravados son recibidos en el cártel con una celebración que incluye drogas y prostitutas, aunque quedan permanentemente traumatizados. El 11 de agosto de 2023, un grupo de amigos de la infancia muy unidos, Jaime Adolfo Martínez Miranda, Dante Cedillo Hernández, Diego Alberto Lara Santoyo, Roberto Olmeda Cuellar y Uriel Galván González, se reunieron en su lugar habitual, el Mirador de San Miguel en Lagos de Moreno, Jalisco, México. Enviaron su último mensaje a las 10:55 de la noche, avisando que iban de regreso a casa, pero después de eso, las cosas tomaron un giro oscuro, sumergiendo a sus familias en una pesadilla de preocupación y dolor. Estos jóvenes, de entre 19 y 22 años, acababan de regresar de un festival en la ciudad, con la esperanza de celebrar y pasar un buen rato. Sin embargo, fueron secuestrados por miembros del Cártel de Sinaloa. Fue la hermana de Diego, Magali Lara, quien dio la voz de alarma cuando no regresaron como se esperaba. Luego llegó la parte verdaderamente espantosa. Unos días después de su desaparición, un video impactante comenzó a circular en México, mostrando a dos de los jóvenes tendidos boca abajo, ensangrentados, mientras uno de sus amigos parecía ser obligado a cometer un acto de violencia contra otro. Incluso se escuchaba a alguien fuera de cámara lanzar un ladrillo a uno de los chicos, instándolo a usarlo contra su amigo. Se informó que uno de los jóvenes estaba siendo obligado a cortar la cabeza de su amigo con un cuchillo. Desgarradoramente, las familias reconocieron a sus seres queridos por su ropa y apariencia en el video. Los detalles sobre lo que les sucedió a los amigos son bastante confusos, pero todo apunta a la participación del crimen organizado. El video tenía la etiqueta Puro MZ, vinculada a Mayo Zambada, el notorio líder del cártel de Sinaloa. Además, uno de los autos de los jóvenes fue encontrado quemado en una carretera conocida por la actividad de los cárteles, que conecta Lagos de Moreno con Encarnación de Díaz, un punto crítico de enfrentamientos entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Finalmente, los investigadores encontraron 4 cuerpos en un edificio cerca de donde se cree que los amigos fueron llevados. Los medios de comunicación también informaron sobre una foto que mostraba a los 5 amigos amordazados y arrodillados, con los rostros golpeados y magullados. En cuanto al 5º amigo, se cree que sus restos fueron encontrados en un auto incendiado antes de que se descubrieran los cuerpos decapitados. La idea general es que los sicarios del cártel obligaron a los 5 jóvenes a matarse entre sí. Este método de tortura es una de las tácticas más aterradoras empleadas por los cárteles. Utilizan una manipulación psicológica extrema para quebrar a sus víctimas, a menudo sometiéndolas a amenazas constantes contra sus familias o forzándolas a presenciar el sufrimiento de otros, eliminando cualquier sentido de esperanza. Una vez que están psicológicamente quebrados, los sicarios pueden entregarles un arma y obligarlos a dispararse a sí mismos. Pero por desgarrador que esto sea, no fue la primera vez que los sicarios de un cártel llevaron a cabo algo tan atroz. En 2010, los Zetas secuestraron a hombres de decenas de autobuses de pasajeros, obligándolos a luchar entre sí con mazos. Esto resultó en la muerte de más de 100 hombres. La mayoría tenía los cráneos aplastados, y muchos eran migrantes centroamericanos. Aunque estos ejemplos dan una idea de la brutalidad escalofriante de este método de tortura, los siguientes casos que exploraremos te dejarán al borde de tu asiento. Este es Félix Gámez García y Bernabé Gámez Castro, 2 traficantes de drogas que cometieron el fatal error de cruzar al cártel de Sinaloa al robarles. Lo que siguió fue un destino mucho peor que la muerte, capturado en detalle gráfico en cámara. Sin embargo, su aterradora experiencia es solo un vistazo del brutal uso de la motosierra por parte del cártel para asesinar a sus enemigos. El video mostraba una escena profundamente perturbadora. Félix Gámez García y Bernabé Gámez Castro estaban sentados y atados contra una pared desgastada, con el torso desnudo y las manos atadas a la espalda. Parece que el único delito de los Gámez fue involucrarse con los peligrosos cárteles de droga. Ambos hombres admitieron trabajar como operarios de bajo nivel y contrabandistas bajo las órdenes del notorio y extremadamente rico capo, El Chapo.
A pesar de los enormes riesgos, es difícil creer que las recompensas pudieran justificar los peligros que enfrentaban. Bernabé reveló que los cárteles les pagaban salarios mínimos, explotando a personas pobres y vulnerables para realizar tareas brutales y deshumanizantes que a menudo tenían un alto costo personal. Para su última misión, los dos hombres ganaron apenas 300 pesos, alrededor de $21 estadounidenses, una cantidad que de ninguna manera compensaba el peligro al que expusieron sus vidas. Ahora, en sus momentos finales, los dos hombres fueron interrogados por un grupo de individuos de sangre fría que filmaron el suplicio como si fuera un espectáculo retorcido. Debilitados y visiblemente sin esperanza, los hombres respondieron cada pregunta, resignados a su destino. Sus respuestas apagadas podrían haber reflejado su espíritu derrotado, aunque algunos dicen que fueron obligados a consumir drogas para suprimir cualquier resistencia. Cuando comenzó la ejecución, ninguno de los hombres intentó resistir. Era como si ya se hubieran rendido a la muerte. Incluso el sonido agudo y desgarrador de la motosierra no logró romper su trance. Para cualquiera con un rastro de empatía, la escena podría haber inspirado misericordia, pero el hombre vestido con ropa militar, acercándose a Bernabé Gámez Castro con la motosierra en mano, no mostró ninguna. Félix, su sobrino, permaneció inmóvil mientras la sangre de su tío salpicaba sobre él. Se quedó quieto, esperando su turno, sin darse cuenta de que un destino mucho más tortuoso lo esperaba. Cuando terminaron con su tío y se volvieron hacia él, dejaron la motosierra y decidieron usar un cuchillo, cortando lentamente su cuello mientras la vida se escapaba de su cuerpo. El mensaje detrás de sus muertes era claro, pero no sería la última vez que el cártel de Sinaloa usaría una motosierra para silenciar a sus enemigos. En 2021, sicarios de la facción del cártel de Sinaloa, controlada por el Mayo, ataron a una víctima a una silla y la interrogaron mientras un camarógrafo filmaba desde la distancia. Momentos después, el sonido inconfundible de una motosierra llenó el aire, un ruido más familiar para los bosques de pinos de Canadá que para los áridos desiertos de Sinaloa. Al igual que la ausencia de jugadores de béisbol en los duros paisajes de Escocia, los leñadores son escasos en los desiertos de Sinaloa. Pero si alguna vez escuchas el rugido de una motosierra en estos entornos, es mejor alejarse lo más posible. El 28 de junio de 2012, apareció un video espeluznante que mostraba a sicarios del cártel del Golfo mientras interrogaban y finalmente decapitaban a al menos 3 personas del cártel rival de los Zetas. El video, de 3 minutos de duración, de baja calidad y con poca calidad, muestra a 5 hombres sin camisa obligados a arrodillarse, con el pecho marcado con grandes símbolos Z negros y rodeados de miembros enmascarados del cártel del Golfo que empuñan machetes. Uno por uno, una voz invisible le pide a cada prisionero de los Zetas que diga su nombre ante la cámara. Cuando se les pregunta quién los envió, cada hombre responde Z40, en referencia a Miguel Ángel Treviño Morales, conocido dentro de los Zetas como 40. Treviño, el segundo al mando del cártel, estaba bajo acusación federal en Texas y el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de $5 millones por su captura. Él y sus hermanos también fueron acusados de lavar ganancias de la droga a través de un negocio de carreras de caballos con sede en Texas. Pero, de todos modos, después de que los prisioneros terminaron de hablar, el narrador declaró fríamente: Están aquí porque vinieron a meterse con nosotros. Presten atención, hombres. Con esto, la ejecución comienza en una exhibición lenta y brutal, mientras los machetes caen sobre las víctimas, quienes piden clemencia, mientras las escalofriantes palabras del narrador continúan: Así es como terminará toda tu mierda. El video termina con miembros del cártel del Golfo sosteniendo 3 cabezas destrozadas para la cámara, mientras el narrador comenta con aprobación: Muy bien, muy bien. Similar a este escalofriante evento, otro video apareció en línea, mostrando la espalda de varios sicarios del cártel de los Zetas. El video comenzaba con un mensaje escalofriante que decía: Haz algo por tu país, mata a un Zeta. Luego, el clip de 5 minutos, que desde entonces ha sido eliminado de YouTube donde fue publicado originalmente, muestra a un hombre atado a una silla, vestido solo con su ropa interior y mirando con desesperación al lente de la cámara. La letra Z estaba marcada en su pecho, junto con una amenaza a Heriberto Lascano, un presunto líder de los Zetas. Durante el interrogatorio, un interrogador invisible le preguntó repetidamente al hombre sobre el asesinato de 5 policías y 2 secretarias el 6 de febrero de 2007
en Acapulco, y después de varios puñetazos, el hombre confiesa su participación. Luego es estrangulado y decapitado antes de que el video termine con las palabras: Lascano, eres el siguiente. Septiembre de 2013, un congresista local en México fue brutalmente asesinado a machetazos por un grupo de hombres armados mientras era entrevistado por un periodista. El congresista, Osvaldo Esquivel Lucatero, estaba en su automóvil dando una entrevista cuando atacantes no identificados lo obligaron a él y al periodista a salir antes de lanzar un ataque fatal contra el político. En cuanto al periodista, logró sobrevivir al ataque. Inicialmente, las autoridades no estaban seguras de quién o qué grupo pudo haber llevado a cabo el ataque, pero considerando que ocurrió cerca de Apatzingán, una ciudad ampliamente reconocida como un bastión de la actividad de los cárteles de la droga en Michoacán, se hizo evidente que los cárteles mexicanos tuvieron algo que ver en el brutal asesinato de Lucatero. Pero, ¿por qué lo querían muerto? Por lo que sabemos hasta ahora, debe haber tenido motivaciones políticas, dado que Lucatero se desempeñó como congresista estatal y estaba afiliado al Partido de la Revolución Democrática de tendencia izquierdista que había gobernado anteriormente Michoacán. Sin embargo, a diferencia del congresista Lucatero, nuestra siguiente víctima de ataque con machete enfrentó a sus asesinos con desafío, dejándolos con escalofriantes amenazas antes de que le quitaran la vida. La víctima, un sicario del CJNG, entregó un mensaje escalofriante a sus secuestradores, advirtiéndoles que sus hermanos irían tras ellos. Pero momentos después, uno de los sicarios lo decapitó salvajemente con un machete, sosteniendo la cabeza cortada frente a la cámara y declaró: Según documentos judiciales no confidenciales del juicio de El Chapo en 2019, se alega que El Chapo una vez llegó al punto de llamar a un médico para reanimar a un hombre que había sido torturado hasta el punto de perder el conocimiento, solo para continuar el tormento después. Los expedientes judiciales revelan que Guzmán ordenó a sus hombres que sometieran a Israel Rincón, un miembro del cártel rival, a horribles abusos después de que Rincón supuestamente intentara matar a uno de los hijos de Guzmán. Entonces, en represalia, El Chapo sometió a Rincón a numerosos métodos de tortura, incluidas descargas eléctricas en la oreja y la extracción forzada de sus dientes. Aún más inquietante es el hecho de que toda la terrible experiencia se subió a YouTube y el cuerpo de Rincón fue abandonado en las calles de Culiacán. Pero como dicen, de tal palo tal astilla, los hijos de El Chapo siguieron sus pasos y adoptaron su escalofriante método de electrocutar a sus víctimas. Mientras su padre estaba preso, los chapitos, como les llaman, infligieron brutales torturas a sus enemigos usando sacacorchos, electrocución e incluso chiles picantes. Algunas de estas víctimas, según se informa, se enfrentaron al horrible destino de ser arrojadas a los tigres, ya sea vivas o muertas. La forma en que generalmente sucedía era algo parecido a esto. Los chapitos interrogaban a traficantes rivales, agentes de la ley y leales a otras facciones en el rancho de Iván Archibaldo Guzmán Salazar en Nabolato, Sinaloa. Una vez que se extraía la información, generalmente mediante tortura, las víctimas eran eliminadas por los chapitos o por orden de ellos, y los restos eran esparcidos por la zona. En un evento inquietante, en 2017, los chapitos capturaron y mataron a 2 oficiales federales mexicanos. Un oficial fue interrogado y asesinado, mientras que el otro fue torturado frente a los hijos de El Chapo por sicarios del cártel conocidos como los Ninis. Durante 2 horas, estos sicarios presuntamente le clavaron un sacacorchos en los músculos a un oficial, lo retorcieron y le introdujeron chiles picantes en las heridas abiertas y las fosas nasales antes de que Iván Archibaldo Guzmán Salazar finalmente lo ejecutara. Luego, sus cuerpos fueron abandonados cerca de un motel cerca del rancho. Además, los chapitos, que podrían ser tan brutales o más brutales que su padre, ahogaron y descuartizaron a rivales y socios que hicieron cosas pequeñas como negarse a saldar deudas. El 2 de enero de 2010, Hugo Hernández, un hombre de 36 años de Sonora, México, fue secuestrado en medio de una brutal ola de violencia vinculada a los cárteles. Su cuerpo fue descubierto más tarde, descuartizado y esparcido por los Mochis en el estado de Sinaloa.
Pero lo más espantoso del descubrimiento fue su rostro, desollado y cosido a un balón de fútbol, que fue dejado cerca del ayuntamiento como advertencia pública. Junto a sus restos, una escalofriante nota decía: Feliz Año Nuevo, porque este será el último. Las autoridades sugieren que el asesinato de Hernández fue un mensaje sombrío dirigido a grupos rivales, en particular al Cártel de Juárez, como una demostración de fuerza de sus enemigos. Pero aquí está la cuestión. El horrible caso de Hugo Hernández está lejos de ser único en el contexto de la violencia de los cárteles en México. La mutilación se ha convertido en una herramienta brutal utilizada por los cárteles mexicanos para enviar mensajes aterradores a rivales, autoridades y el público. Las víctimas han sido sometidas a actos espantosos como el desmembramiento y la extracción de órganos vitales, a menudo en espacios muy públicos para amplificar el terror. En algunos casos, los cuerpos de las víctimas son quemados, arrojados en fosas comunes o incluso disueltos en ácido para borrar los rastros de su identidad. Esta violencia extrema, destinada a infundir miedo, es común en los territorios de los cárteles y se han reportado actos similares en áreas controladas por grupos como los Zetas y el ZNG. Pero aquí, se cree que el cártel de Sinaloa, también conocido por sus métodos intensos y gráficos para intimidar a los competidores y controlar el territorio, fue responsable de la muerte de Hernández. Y aún más inquietante fue que las fuerzas del orden encontraron su torso en un contenedor de plástico, mientras que sus brazos, cráneo y piernas se encontraron en una caja.